Me siento. ¿Por qué me siento más cómodo? O sea, Jesús está para entrar en su cuarto, aquí dentro, llamado alma, en su casa. Voy a quedarme más cómodo un tiempito así, un minutito sentado. ¿Por qué no se queda de pie? Después, yo comulgo. Cuando yo comulgo, yo me siento. Y si pudiese, yo me acostaba. ¿Por qué no me quedo de rodillas? Parece que no hay genuflexorio. Y claro, como este video llega mundialmente, internacionalmente, a todo el mundo, a todas las parroquias, vienen las confusiones. Entonces uno dice, entonces es norma que después de comulgar hay que ponerse de rodillas. Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. Me ha pasado un video de un sacerdote en el que habla al respecto de las posturas que uno tiene que tener antes de comulgar y después de comulgar. ¿Sí? Me parece algo interesante porque no quiero darles, digamos, mi opinión, que de alguna manera también les voy a decir, yo les recomiendo aquí y acá, pero sobre todo lo que dice la Iglesia al respecto de esto. El video se llama "Como buen católico debo corregir esto en misa". Significa que el padre va a hablar de algo que están haciendo mal en la misa, vamos a aclararlo. Y dice, permanecer de rodillas o de pie mientras el sacerdote da la Sagrada Comunión. De rodillas o de pie mientras están comulgando los demás, o mientras, mejor dicho, después de haber yo comulgado. Después de yo haber comulgado, ¿cómo tengo que estar? Pero también antes de comulgar, tengo que estar de pie, sentado. ¿Qué tengo que hacer? Vamos entonces a clarificar esto, ¿no? No es algo complicado, pero siempre hay dudas. Y claro, si uno escucha algo como lo que vamos a escuchar ahora, uno se queda inquieto y dice, ¿y ahora? ¿Estaba haciéndolo mal? ¿Muy mal? Vamos a verlo, ¿ya? Aquí está el video, escuchemos con atención. Por ejemplo, yo comulgo. Una costumbre que no sé por qué, sinceramente yo les digo hay aquí y no sé por qué hay aquí. Pero no aquí, digo en país entero y en Centroamérica entera. No sé por qué, perdonen todos los centroamericanos. Yo he estado en Centroamérica y también en toda Latinoamérica básicamente. Y entonces al respecto de esto no veo que hay mucha diferencia, ¿no? Se suele hacer de la misma manera. Vamos a ver a qué se refiere. Yo estoy hablando del contexto de la comunión, ¿no? Antes, en la comunión y después de la comunión. Pero ¿por qué cuando el padre está para dar la comunión? Atención, antes de dar la comunión. Es decir, el sacerdote ya ha comulgado y va a comenzar a dar la comunión. En ese momento, ¿no? Te está refiriendo a antes de que todos hayan comulgado o que estén ya comulgando, ¿no? A ver. Todo el mundo se sienta. Eso es muy típico, ¿sí? Uno, por ejemplo, yo he visto mucho eso. El sacerdote ya comulga. Y ya vieron que el sacerdote comulgó, comienza el canto de comunión y la gente sentada. Normalmente es así. También lo he visto mucho. Los que suelen comulgar primerito se quedan de pie. O los que van a comulgar normalmente se quedan de pie. Hay algunos, no sé por qué, también me he dado cuenta, que se sientan. Y están ahí esperando como ya al final y ahí se levantan y van a recibir la comunión. Esa es la situación. Aún no estamos hablando de qué cosa está bien o qué está mal. Es la situación. Vamos a ver cómo continúa porque aquí hay un detalle también importante que considerar. Me siento. ¿Por qué me siento más cómodo? O sea, Jesús está para entrar en su cuarto, aquí dentro, llamado alma, en su casa. Voy a quedarme más cómodo un tiempito así, un minutito sentado. ¿Por qué no se queda de pie? Después, yo comulgo. Ok, entonces ha hablado hasta ahí, hasta ese punto. ¿Por qué no te quedas de pie, no? Y eso es una buena, digamos, reflexión, ¿no? Piensa bien, ¿por qué te sientas? ¿Estás haciendo conciencia de lo que vas a recibir? ¿Por qué te sientas? Sin embargo, claro, uno no puede juzgar intenciones, porque puede ser que sencillamente es una costumbre y uno se queda sentado y está ahí realmente interiorizando lo que va a pasar. ¿Qué dice la liturgia? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Para eso tenemos que entender qué es lo que la liturgia nos dice al respecto de cómo debemos estar antes de que el padre comience a dar la comunión, porque eso va a determinar cómo yo primeramente debo estar y luego cómo debo continuar para recibir la comunión, o si no la voy a recibir, qué es lo que tengo que hacer. ¿Se entiende esto? Vamos a ver lo que dice el misal romano y continuamos luego con el video. Nos encontramos en el apartado de gestos y posturas corporales de la instrucción general del misal romano. Vamos a ir al numeral 43, aquí está, acerca de la estructura de la misa, y aquí abajo se nos va a indicar la postura antes de comenzar la comunión. ¿Qué viene antes de la comunión? ¿Se recuerdan? A ver, 5, 4, 3. ¿Qué viene antes de la comunión? 2, 1. Antes de la comunión está el Cordero de Dios. Se eleva
el pan fraccionado y se dice, ese es el Cordero de Dios. Ustedes ya saben y uno repite normalmente, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Ok, listo. Entonces estamos allí. Veamos lo que dice el texto. Atención, aquí se está refiriendo a las posturas que uno tiene que tener. En este caso se está refiriendo específicamente a estar de rodillas, ¿no? Por otra parte, estarán de rodillas y comienza a dar ejemplos, ¿no? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Ok. Entonces aquí dice que se puede estar de rodillas y esto es algo interesante. Dice, donde exista la costumbre. Es decir, que es una posibilidad, no una obligación. El pueblo permanezca de rodillas desde cuando termina la aclamación del santo hasta el final de la plegaria eucarística. Es decir, santo eres en verdad Señor, después del canto del santo, ¿no? El Padre dice, santo eres en verdad Señor. Entonces, allí los fieles se ponen de rodilla donde hay esta costumbre. ¿Sí? No es el tema ahora, pero solo para entenderlo. Se está refiriendo a que hay una posibilidad de estar de rodillas desde la aclamación del santo hasta el final de la plegaria eucarística. Ok, que esto es hasta que el Padre hace la doxología. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, y todos responden amén. Desde después del santo hasta la doxología con el amén final, entonces todo eso de ahí uno puede hacerlo de rodillas. Para que lo entiendan, es una costumbre y hay que conservarla. Donde no se hace esto, sencillamente se pone de rodillas la persona desde la epíclesis, que el sacerdote hace así, hasta cuando él dice, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, termina de esto y uno se pone de pie. Son las dos formas que uno puede utilizar para la vivencia litúrgica de este momento tan sagrado. ¿Se entiende esto? No es el punto importante ahora, solamente de pasadita explicamos esto. Ahora vamos al respecto de la postura antes de la comunión. Y dice, y antes de la comunión, cuando el sacerdote dice, ese es el Cordero de Dios, es laudable que se conserve. ¿Que se conserve qué cosa? El estar de rodillas, ¿no? Permanecer de rodillas. Cuando el sacerdote dice, es el Cordero de Dios. Es decir, que si en una iglesia es costumbre, y eso debería ser pues algo de toda la comunidad, es feo que unos lo hacen, otros no lo hacen, debería ser algo unánime. Inclusive luego justamente de esto habla la liturgia, dice, para conseguir esta uniformidad en los gestos y las posturas en una misma celebración, obedezcan los fieles a las moniciones que hagan el diácono o el ministro laico o el sacerdote, de acuerdo con lo que se establece en el misal. ¿Sí? Según lo que dice el misal, pues uno hace según las indicaciones que da el sacerdote, el diácono o el ministro laico. Ok, entonces hay una posibilidad de estar de rodillas antes del Cordero de Dios. ¿Se entiende esto? Y si uno está de rodillas antes del Cordero de Dios, cuando el sacerdote va a dar la comunión, ¿cómo uno está? De rodillas. Pero si no hay esa costumbre y uno está de pie, cuando el sacerdote dice, ese es el Cordero de Dios, ¿cómo uno va a estar antes de la comunión? De pie. O sea que, litúrgicamente, de pie o de rodillas. Hasta aquí se entiende. Ahora, ¿qué pasa con el momento de comulgar? ¿Cómo uno tiene que estar? Les tengo que decir algo. Son esos, digamos, puntos ciegos de la liturgia que no dice nada. ¿Por qué? Porque no nos va a decir cada detallito de todo porque es algo que debe ser natural, que debe ser orgánico en la misma celebración. Y entonces, si estoy de rodillas y sé que voy a ir a comulgar, pues sigo de rodillas. Si estoy de pie y sé que voy a ir a comulgar, pues yo creo que lo más lógico es permanecer de pie. A menos que haya una fila, por ejemplo, muy larga. Alguien tiene dolores o alguna cosa así, se puede sentar, no hay problema. Y sin embargo, no es una cuestión de normativa. No hay una legislación que te diga, tienes que en ese momento hacer esto. No. Y entonces es algo opcional. Opcional entonces la postura. Sencillamente, mientras están comulgando, ¿cómo tengo que estar? No me lo dice. Ahí tengo yo que ser coherente con el sentimiento religioso, con mi devoción, con lo que está aconteciendo y según eso actuar. Puede ser que me quede de pie, puede ser que me ponga de rodillas inclusive, puede ser que me siente. No hay normativa específica. Para antes de la comunión, en cambio sí. Es decir, en el momento del Cordero de Dios sí. O de pie o de rodillas, no sentado. ¿Se entiende esto? Vamos a ver ahora cómo continúa el video.
Cuando yo comulgo yo me siento. Y si pudiese yo me acostaba. ¿Por qué no me quedo de rodillas? Ah, parece que no hay genuflexorio. Él ya está hablando directamente después de la comunión, ¿no? Después de la comunión. Bueno, ustedes ya saben que en el momento de la comunión, ya concretamente, pues uno puede comulgar de pie y en la boca, puede comulgar de rodillas y en la boca, y también hay una posibilidad que yo no la aconsejo, ustedes saben, es de pie y en la mano, pero también es una posibilidad. Ok. Ahora, una vez comulgado el cuerpo del Señor, ¿cómo tengo que estar? ¿De pie, de rodillas, sentado? Veamos. Quédese de rodillas. Usted no es un inválido para no poder quedarse de rodillas. Ah, me hicieron una operación. Y la operación, si me quedo de rodillas, se me rompe la rodilla. Ah, es otra cosa. Siéntese si quiere. Pero si usted no tiene problema de rodilla, ¿qué le cuesta hacer 10 minutos de rodillas? ¿Jesús está en su alma? Usted no puede estar de rodillas 10 minutos al día. O 10 minutos por semana. ¿Por qué no hacer esa penitencia? Y ni siquiera es una penitencia, es una obligación que deberíamos hacer. Yo me quedo sorprendido de que la gente no hace acción de gracias de rodillas, se queda ahí sentado y mirando el teléfono, el celular, como si nada pasase. Jesús está en su corazón visitando, es de mala educación. Es como si un padre llegase a su casa, dice, ah, padre, aquí está su casa, si usted quiere quedarse ahí, yo me voy a tocar mi vida aquí a trabajar. Está recibiendo una visita. Háblele, ofrézcale algo. A ver, lo que el padre está diciendo, y es muy interesante, está apelando a la devoción que uno tiene que tener en ese momento, al amor, a la conciencia que tiene que tener de lo que está recibiendo. Sí, en una parte del video parece que él está diciendo que es obligatorio, que uno tiene que después de comulgar ponerse de rodillas, ¿no? Parece. Claro, él parece que su primera lengua no es el español, su lengua madre, ¿no? Sin embargo, habla muy bien, ¿no? Pero como que si uno escucha y dice, ah, entonces es obligación que después de comulgar uno tiene que arrodillarse. Claro, hay circunstancias, él pone, hay situaciones graves donde uno no puede hacerlo. Pero entonces es obligación, obligatorio, ponerse de rodillas después de la comunión. Bueno, yo les diría que como consejo, yo les pediría háganlo, pero solamente como consejo. ¿Por qué? Porque la liturgia dice lo siguiente. Atención. Antes de ir a lo que dice actualmente el misal romano, quiero solamente presentarles para que se den cuenta que también era un tema en algún momento de, digamos, de la historia reciente de la liturgia, esto, ¿no? Tenemos aquí un documento, bueno, básicamente son tomos casi que infinitos, ¿no? Hay muchos tomos. Si uno va, por ejemplo, a una biblioteca de alguna universidad católica, pues se va a encontrar con esto, ¿no? Hay tomos y tomos de esto que se llama notizie, ¿no? Notizie. Esto que está aquí, noticie, que ese es el volumen número 10 del año 1974, ¿sí? Y estas que realizaba el Vaticano era justamente donde abarcaba algunos temas y también respondía a preguntas que venían justamente después de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. ¿Se debe hacer esto de aquí o lo de acá? ¿El sacerdote debe purificarse los dedos después de la comunión en el altar o tiene que irse a un lado? Por ejemplo, tiene que hacer alguna oración, esa oración la hace en voz alta o en secreto, y venían así algunas preguntas y pues la congregación para el culto divino pues se encargaba de ir respondiendo. Entonces, en la página 407 del volumen 10 dice lo siguiente. Imagínense, 1974 ya se estaba preguntando sobre esto. Aquí tenemos, voy a hacer un poquito más grande, y está en latín. Claro, es complicado para alguien que no conoce, pero se puede valer de algunas herramientas actualmente de inteligencia artificial. Bueno, entonces tenemos aquí lo que actualmente pues llamamos la instrucción general del misal romano. Numeral 21 y 121 actualmente no corresponden a esos numerales porque, claro, han habido también reformas o, digamos, complementaciones del misal romano en cuanto a su instrucción, ¿no? Entonces aquí dice, y de los que, digamos, los que van a comulgar, los fieles que comulgan, deben estar sentados, ¿no? Y aquí está una R que es de respuesta y responde la Sagrada Congregación. Dice, después de la comunión, los fieles pueden estar de rodillas, pueden estar de pie o pueden sentarse. Pueden, ¿no? Aquí está posunto. Pueden hacerlo. Es decir, después de la comunión, o pueden estar bien de rodillas, o de pie, o pueden estar sentados.
Y aquí justamente menciona el numeral 21 de la Instrucción General del Misal Romano, que coincide con la instrucción actual con el numeral 43, ¿sí? El 21 de ese entonces actualmente es el 43. Y claro, se preguntaban, como aquí dice, fideles sedent, los fieles sentados, y luego, según la circunstancia, la oportunidad, que mientras está el sagrado silencio después de la comunión, mientras están observando el sagrado silencio después de la comunión, dice los fieles sentados. Entonces se preguntaron, ¿siempre tienen que estar entonces sentados, puesto que ahí se entiende esto? Fue una duda. Y entonces la Sagrada Congregación responde a esto. Claro, como no está claro, les respondemos. Allí los fieles pueden estar de pie, sentados o de rodillas. ¿Sí? Es interesante esto porque, claro, si uno ve solamente el texto actual, uno dice, ahí dice sentados. Pero ¿alguna vez se preguntó si realmente es solo sentados? Y entonces vienen justamente esas aclaraciones, ¿no? Ahora, si vamos al numeral 43, digo, que corresponde al actual, dice exactamente lo mismo que este que está aquí. Lo menciono porque si dice exactamente lo mismo, lo que hace la Sagrada Congregación es darle la correcta interpretación para responder a una duda de los fieles, ¿no? Entonces vamos a darnos cuenta. Aquí dice pro opportunitate dum sacrum silentium post communionem servatur, ¿no? Entonces vamos al texto en latín que tengo aquí del actual numeral 43. Y aquí está fideles, tienen que estar, aquí está sentados, ¿no? Y luego viene pro opportunitate, lo mismo que el anterior, dum sacrum silentium post communionem servatur, exactamente lo mismo. Entonces, si aquí dice que hay que estar sentados, y aquí durante el sagrado silencio después de la comunión, ¿significa que tenemos que estar siempre sentados? Aquí voy a poner la versión en español para que se vea más clara. Tenemos aquí el numeral 43, ¿sí? Estamos en gestos y posturas corporales de la instrucción actual del misal romano y vamos, ¿no? Como decía ya, fideles, ¿no? Aquí los fieles, luego, claro, estarán sentados mientras, ¿no? Y aquí viene, según las circunstancias, también según las circunstancias, mientras se guarda el sagrado silencio después de la comunión. Si uno lee solamente así, ¿no? Estarán sentados, también según las circunstancias, mientras se guarda el sagrado silencio después de la comunión, uno dice, después de comulgar, durante el sagrado silencio uno tiene que estar sentado, ¿no? Sin embargo, digo, se ha preguntado a la congregación y ella ha respondido que eso se debe interpretar como opcional, sentado, de pie o de rodillas. Miren que se tiene que hacer toda una exégesis, digamos así, una investigación al respecto de eso para saber ciertas cosas que a veces no están muy claras, ¿no? Porque, por ejemplo, miren, yo siendo un poquito más, digamos, quisquilloso, yo podría decir, a ver, y mientras o el tiempo entre la comunión y el guardar el sagrado silencio, ¿cómo tenemos que estar? Ahora vendría la pregunta, ¿no? Porque el sagrado silencio se hace después de que todos comulgaron y después de que se acabó el canto de comunión. Pero mientras estaban comulgando y mientras estaba el canto de comunión, ¿cómo tengo que estar? A ver, no me dice. Si vamos ahí a ser muy estrictos, realmente no dice. No dice nada. Solo dice que uno tiene que comulgar, regresa a su lugar y no dice más. Entonces, aquí viene el sentido de la liturgia, viene el espíritu de la liturgia y también la normativa que hay para que sea una aplicación, digamos, orgánica, natural, lógica. Entonces, si es que ya he comulgado y la Sagrada Congregación dice que durante el sagrado silencio uno puede estar de pie, de rodillas o sentado, significa, entonces por lógica, que también desde antes voy a estar así, ¿no? Entonces uno puede elegir sentado, de pie o de rodillas, después de que comulga, y si es que inclusive hay sagrado silencio, continúa, ya sea de pie, sentado o de rodillas. Esa es la interpretación o la exégesis que se puede sacar del texto actual y de la respuesta que la Sagrada Congregación dio a este mismo texto en 1974. Estamos en el texto en latín y entonces dice al final, no es por tanto una cuestión de obligatoriedad, sino de posibilidad, ¿sí? No es obligación,
es una posibilidad, estar sentados. Como dice literalmente el texto, sentados es una posibilidad. Por favor, así interprétese, como posibilidad, no como una obligación. Y al final dice pues que se considere también el numeral 121 para una debida interpretación del numeral 21 de ese entonces. Recuerden que ahora es el numeral 43. Sí, entonces, en definitiva, está diciendo esto, ¿no? Es sencillamente opcional. Pero ahora no olvidemos el último punto del numeral 43, el último párrafo me refiero. Dice, para conseguir esta uniformidad en los gestos y en las posturas en una misma celebración, obedezcan los fieles a las moniciones, sacerdote, diácono o del ministro laico, de acuerdo con lo que se establece en el misal. Y como el padre en esta misa, seguramente su parroquia, no lo sé, está pidiéndoles que por favor hagan eso, ¿no? Entonces se debería guardar eso en esta celebración porque está pidiendo aquello que es opcional, está eligiendo una opción y les dice por favor hagámosla así, ¿no? Hagamos esta opción, o sea, asumamos esa opción y hagamos así en este momento. ¿Eso se puede hacer? Sí, para guardar la uniformidad en los gestos. Y claro, como este video llega mundialmente, internacionalmente, a todo el mundo, a todas las parroquias, vienen las confusiones. Entonces uno dice, entonces ¿es norma que después de comulgar hay que ponerse de rodillas? No. Es lo que te he explicado en este video según lo que dice la Iglesia. Pero claro, insisto, si el padre hace conciencia y quiere enfatizar esto, yo también haría lo mismo, ¿no? O sea, en una parroquia yo les he pedido siempre a la gente, hagan conciencia, pueden ponerse de rodillas, aprovechen que pueden hacerlo, ¿no? Aprovechen que pueden hacerlo, manifiesten su amor al Señor, ¿sí? Pero insisto, claro, la problemática se puede dar porque como el video se ve en muchos lugares, entonces la persona de allá, la señora vio el video y dice, la forma correcta y la única ha sido ponerse de rodillas, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya comienza a mirar con sospecha a los demás, ellos no hacen bien, ¿qué les pasa? Y como el párroco no da ninguna instrucción y cada uno hace opcionalmente, como se dice allí, entonces ya vienen como, esos no saben hacerlo bien, aquí y acá, y se piensa que está en lo correcto, como sintiéndose superior y cosas así. Esas son las problemáticas que a veces hay, ¿no? Entonces por eso es importante conocer y con mucha humildad hacer con el mayor amor lo que uno conoce. En este caso tú ya conoces esto, antes quizás no lo conocías, lo más importante es el amor que uno ponga y ya cuando va informándose, va sabiendo, pues ya hace lo correcto con el amor que eso significa el gesto exterior, ¿no? Interiormente, evidentemente, fundamentado. Continuamos. Cuéntele sus penas, sus problemas, porque usted no le dice nada. Claro, la intención del sacerdote que está hablando en este momento es sobre todo concientizar, ¿no? Según lo que decía antes también, explicaba, él quiere concientizar, eso es como el punto fuerte, no está yéndose a las normas litúrgicas específicas, sino concientizar. Y eso está muy bien, es muy bueno. Pero claro, las personas a veces se fijan en otras cosas y entonces, padre, y entonces la norma que dice aquí y acá, y es lo que intento pues también aportar para complementar la concientización que hace el sacerdote y por otro lado también brindarles la normativa litúrgica pues que está vigente en la iglesia, ¿no? Debemos hacer penitencia. Yo quiero ver todo el mundo de rodillas en el momento de la acción de gracias. Yo quiero ver que nadie más se sienta en el momento en el cual el Padre está para dar la comunión. ¿Qué importan 5 minutos de pie? Se van a morir por estar de pie. Y todo el mundo se sienta. ¿Por qué? ¿Para qué? No, porque tarda mucho en dar la comunión y yo estoy ahí atrás. Francamente. Espíritu de vacaciones es lo que tenemos. Espíritu de vacaciones en la misa. Que no nos damos cuenta de lo que está Jesús haciendo. Jesús está muriendo en la cruz por nosotros. En la misa está siendo crucificado y nosotros sentados sin importarnos con lo que está haciendo Jesús. Y disfrutando de nuestra vida. Y queriendo que pase el sermón porque ya está largo y mirando el reloj para ver si terminamos ya cuanto antes. ¿Qué espíritu de sacrificio es ese? ¿Qué espíritu de penitencia es ese? Porque yo no puedo ofrecer un sermón y prestar atención en un sermón. ¿Por qué? Porque yo soy un perezoso. Cuando Dios me juzgue, va a juzgar todos los sermones que yo escuché, va a juzgar todas las acciones de gracias que yo hice, va a juzgar todas las comuniones que yo hice, todas las misas que yo asistí, y me va a pedir cuentas. Y me va a pedir cuentas. Por ejemplo. Bien, queridos hermanos, es lo que quería compartir con ustedes. Entonces, por un lado, como el punto más principal, está esa concientización de
qué es lo que recibimos y la actitud interior sobre todo que uno tiene que tener. Luego vienen ya las posturas exteriores. El Padre ha hecho algunas recomendaciones, aunque parece que les está como exigiendo, ¿no? Yo les he brindado en cambio lo que dice la liturgia al respecto de esto. Y este último punto, pues al respecto de estos puntos ciegos que pueden haber en la liturgia y pues uno quizá conociendo cómo se ha hecho esto, qué ha dicho en algún momento de la historia, la Sagrada Congregación, como que va iluminando eso y dice, entonces se puede hacer así o así. Hay ciertos contenidos de la liturgia o ciertas normativas que no están completamente explícitas, detalladas, ¿no? Sino que dan como algunas normas generales. Eso, queridos hermanos, sencillamente permítanme ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.